Muy queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, muy buenas tardes con todos. Un saludo especial a la Guardia del Santísimo del Santuario Arquidiocesano del Señor de la Divina Misericordia. Desde aquí mi oración, bendición para la Guardia del Santísimo. Siempre encomiendo a todos los miembros de la Guardia y un saludo a todos los que se han conectado para esta charla eucarística que siempre tenemos una vez al mes. La semana pasada tocaba la charla, pero estaba dando un retiro y por eso no pude dar la charla. Pero aquí estamos, al pie del cañón, y desde mi búnker vamos a dar esta charla en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Jesús, nuestro Señor, porque nos has convocado en este momento para conocer más sobre ti, sobre el sacramento de los sacramentos, la Eucaristía. Te pedimos, Jesús, que nos ayudes para que con alegría y gozo comuniquemos siempre la buena noticia. Y a través de María, tu Madre Santísima y nuestra Madre, te pedimos que traigas mucha paz a nuestros corazones y lleves paz a nuestros hogares. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer nuestra charla eucarística. Vamos a hablar sobre lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en los números 1391 al 1401. Empecemos ya con la charla. El sacramento de la Eucaristía. Vamos a hablar sobre lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en los números 1391 al 1401. Para ello, como siempre hago, vamos a desarrollar este tema a través de preguntas y respuestas, y de esa manera vamos a conocer lo que nos enseña la Iglesia. Vamos sobre lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Comencemos. ¿Cuáles son los efectos que trae la comunión eucarística? El Catecismo de la Iglesia Católica señala 6 efectos que trae la comunión eucarística. Es decir, cuando uno recibe la Eucaristía, uno es transformado por la gracia y hay 6 efectos. Número 1, la comunión eucarística acrecienta nuestra unión con Cristo. Número 2, la comunión eucarística nos separa del pecado. Número 3, la comunión eucarística borra los pecados veniales. Número 4, la comunión eucarística nos preserva de los futuros pecados mortales. Número 5, la comunión eucarística forja la unidad en la Iglesia. Y número 6, la comunión eucarística nos compromete con los pobres. Tenemos 6 efectos que trae la comunión eucarística. Todo esto lo enseña el Catecismo de la Iglesia Católica en los números 1391 al 1401. Vamos a desarrollar esos 6 puntos y en eso consiste esta charla. ¿Cuál es el primer efecto de la comunión eucarística? Es la unión íntima con Jesús, nos volvemos sagrarios vivos. El primer efecto de recibir la Sagrada Eucaristía es la unión íntima con Jesús. No hay mayor unión con Jesús aquí en la tierra que la comunión eucarística. San Pío X
decía que si los ángeles pudiesen envidiar, sabemos que los ángeles no envidian, envidiarían a los hombres que comulgan, porque los ángeles pueden ver a Dios, pero no lo reciben como alimento, como lo hacemos nosotros, que recibimos la Eucaristía. Por lo tanto, el primer efecto de la comunión eucarística es que acrecienta nuestra unión con Cristo. Y por eso yo les invito a ustedes a que vivan correctamente la acción de gracias. Cuando hemos recibido la comunión, nos hemos convertido en sagrarios vivos. Hay que darle gracias a Jesús porque entra a nuestro corazón y porque nos transforma y lleva paz a nuestras vidas. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1391, la comunión acrecienta nuestra unión con Cristo. Recibir la Eucaristía en la comunión da como fruto principal la unión íntima con Cristo Jesús. No hay mayor comunión con Jesús que la comunión eucarística. Ciertamente podemos entrar en comunión con Jesús a través de la oración, a través de la comunión espiritual, a través de la palabra de Dios, pero nada se compara a la comunión eucarística. ¿Por qué la comunión eucarística nos separa del pecado? Es el segundo efecto. ¿Cuál es el segundo efecto de la comunión eucarística? El segundo efecto es que la Eucaristía nos separa del pecado. Porque al recibir a Jesús somos fortalecidos para luchar contra el pecado. Hay que luchar contra el pecado. Padre Carlos, ¿hasta cuándo tengo que luchar contra el pecado? Hasta 10 minutos después de que te mueras. Es decir, siempre hay que luchar contra el pecado. Siempre. Tengas 15 años, tengas 40 años, tengas 90 años, tengas 100 años. Pero es una lucha deportiva porque el Señor nos da su gracia para vencer. Y si por debilidad caemos, nos confesamos y seguimos para adelante. La lucha debe ser deportiva. No hay que desanimarnos. Jesús, Eucaristía, nos da la gracia para luchar contra el pecado. La Eucaristía no puede unirnos a Cristo sin purificarnos al mismo tiempo de los pecados cometidos y preservarnos de futuros pecados. Catecismo de la Iglesia Católica número 1393. Por lo tanto, recibir la comunión eucarística nos fortalece que luchemos contra el pecado, contra todo tipo de pecado. Una persona eucarística es una persona que está fuerte y que vence cuando vienen las tentaciones, porque todos tenemos tentaciones y no hay que estar asustados ante las tentaciones. No se olviden, Romanos 8:31, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué pecados borra la comunión eucarística? El tercer efecto de la comunión eucarística viene a ser que la comunión eucarística borra los pecados veniales. ¿Qué son pecados veniales? Son pecados leves. En cambio, los pecados mortales, pecados graves, deben ser confesados. Vamos a repetir esto. ¿Qué son pecados veniales? Son pecados leves. ¿Qué son pecados mortales? Son pecados graves. La comunión eucarística borra los pecados veniales, pero los pecados mortales hay que confesarlos. Padre Carlos, ¿puede darnos ejemplos de pecados veniales y de pecados mortales? Sí. Mentir es pecado, pero hay mentiras que no son graves, está mal, no hay que mentir, hay que ser sinceros. Una mentira para salir del paso es pecado, pero no es un pecado mortal. Si tú amas a Jesús, vas a esforzarte por no mentir.
En cambio, una calumnia es un pecado mortal. Una calumnia es grave. Estás embarrando el nombre de una persona. No es lo mismo una mentira para salir del paso, que está mal, pero es pecado venial, de una calumnia que es grave. ¿Se dan cuenta? Hay grados de gravedad en el pecado. Los pecados veniales o leves se borran con la comunión eucarística, también se borran cuando uno hace el acto penitencial de la misa, cuando uno se santigua, con el agua bendita también. En cambio, los pecados mortales necesariamente debemos acercarnos al confesionario. Todos los pecados contra el sexto y noveno mandamiento, es decir, el uso desordenado de la sexualidad, son pecados mortales. No ir a misa cuando se puede ir. Escuchen bien, cuando se puede ir. Ahora estamos en una situación complicada, así que la gran mayoría de las personas que en este tiempo de pandemia no va a misa no está cometiendo ningún tipo de pecado, porque no se puede para muchos ir a misa. Son personas vulnerables. Pero si una persona puede y no va, es pecado mortal, hay que confesarse. Hay que confesarse siempre y es correcto practicar la confesión frecuente. Pero si hay pecados mortales, obligatoriamente hay que acercarse al confesionario. Obligatoriamente. Y ya les he dicho, en plan de broma, confiésense con el padre Topete. ¿Quién es el padre Topete? El primero con el que te topes. Si has cometido un pecado grave, busca al padre Topete. ¿Quién es el padre Topete? El primero con el que te topes. Dándose a nosotros, Cristo reaviva nuestro amor y nos hace capaces de romper los lazos desordenados con las criaturas y de arraigarnos en Él. Catecismo de la Iglesia Católica, número 1394. Cristo en la Eucaristía se da a nosotros, reaviva en nosotros el amor, hace que cortemos con todo lo pecaminoso. ¿Cómo nos ayuda la comunión eucarística en la lucha contra el pecado? En la medida que somos eucarísticos, tenemos más fuerza para evitar los pecados graves. Por eso, otro efecto de la comunión eucarística es que nos preserva de los futuros pecados mortales. Una persona que se confiesa con frecuencia y comulga con frecuencia, se va volviendo más delicada en su conciencia. Y al contrario, una persona que abandona la confesión, que abandona la Eucaristía, es una persona cuya conciencia se va anestesiando. Fíjense la diferencia. Una persona que se confiesa con frecuencia y comulga con frecuencia, con las debidas disposiciones, estando en gracia, se va volviendo más delicada en su conciencia. Y una persona que abandona la confesión y por tanto abandona la Eucaristía, esa persona se va volviendo cada vez más insensible a lo sagrado. Su conciencia se va anestesiando. Por eso yo les invito a frecuentar siempre los sacramentos de la confesión y la Eucaristía, y la comunión eucarística les va a preservar de los futuros pecados mortales. Es decir, que nos vamos haciendo más fuertes. ¿Qué pasa si tú no comes? Comienzas a adelgazar. Había un joven que era tan flaco, tan flaco, tan flaco que no tenía ya dedo gordo. ¿Qué pasa si no comes? Te adelgazas. ¿Qué pasa si dejas de comulgar? Si dejas de confesarte, tu alma se vuelve raquítica. Por eso necesitamos de los sacramentos de la confesión y de la Eucaristía. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1395, cuanto más participamos en la vida de Cristo y más progresamos en su amistad, tanto más difícil se nos hará romper con él por el pecado mortal. Fíjense qué bonito lo que dice el Catecismo. Cuanto más participas en la vida de Cristo,
En la medida que tú forjas una sólida amistad con Cristo, y eso, en primer lugar, es posible por la Eucaristía, tanto más difícil se te hará romper con Jesús por el pecado mortal. Una persona eucarística va avanzando en su camino de santidad y es más difícil que cometa un pecado mortal. Nadie está libre, por si acaso. Todos somos débiles. Aquí no hay nadie que esté vacunado contra el pecado mortal. Todos somos débiles y hay que ser humildes. Que nadie diga, yo ya soy Superman, yo ya soy la Mujer Maravilla, yo no voy a caer. En la casa del jabonero, el que no cae resbala. Y el que no tiene de inga, tiene de mandinga. ¿Me han entendido? Entonces, humildad. Humildad. La Eucaristía, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1395, no está ordenada al perdón de los pecados mortales. Esto es propio del sacramento de la reconciliación. Lo propio de la Eucaristía es ser el sacramento de los que están en plena comunión con la Iglesia. Catecismo de la Iglesia Católica número 1395. Si una persona ha cometido un pecado mortal, debe confesarse. La Eucaristía no está ordenada al perdón de los pecados mortales, pero sí la comunión eucarística perdona los pecados veniales, los pecados leves. Y por eso es importante esa relación entre el sacramento de la confesión y el sacramento de la Eucaristía. Son sacramentos, podemos decir, inseparables. Vamos con el siguiente efecto. ¿Están recordando los efectos, sí o no? ¿Cuál es el primer efecto? Que la comunión acrecienta nuestra unión con Cristo. ¿Cuál es el segundo efecto? Que la comunión eucarística nos separa del pecado. ¿Cuál es el tercer efecto? Que la comunión eucarística borra los pecados veniales. ¿Cuál es el cuarto efecto? Que la comunión eucarística nos preserva de los futuros pecados mortales. Y ahora vamos con el quinto efecto. La comunión eucarística forja la unidad de la Iglesia. Cuando tú recibes la Eucaristía, estás recibiendo a Jesús, cabeza de la Iglesia. Y al unirte a la cabeza te unes a los miembros del cuerpo de Cristo. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo. Por lo tanto, ser una persona eucarística exige ser una persona de unidad. Si tú recibes la Eucaristía, te unes más a los miembros de la Iglesia. De ahí que el sacramento de la Eucaristía es también llamado el sacramento de la unidad. Una persona sería incoherente si comulga todos los días y luego llega a su casa y le hace la bronca a la persona que está a su lado. Seríamos de verdad muy incoherentes que nosotros participáramos de la Eucaristía y luego, cuando termina la misa, generamos conflictos, generamos problemas, buscamos roces, pechamos al primero con el que nos encontramos. Queridos hermanos, uno de los efectos de la comunión eucarística es que se forja la unidad de la Iglesia. Decía San Agustín, oh sacramento de piedad, oh signo de unidad, oh vínculo de caridad. Por eso hay que cuidar la unidad, ahí donde estamos, comenzando nuestra casa. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1396, los que reciben la Eucaristía se unen más estrechamente a Cristo. Por ello mismo, Cristo los une a todos los fieles en un solo cuerpo, la Iglesia.
La comunión renueva, fortifica, profundiza esta incorporación a la iglesia realizada ya por el bautismo. ¿Cuándo hemos comenzado nosotros a formar parte de la iglesia católica? Cuando recibimos el bautismo. Cuando tú recibes la comunión eucarística, fortaleces tu vínculo con la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, hablo de la familia de Dios, hablo de los hermanos en Cristo. ¿Y quiénes son los hermanos en Cristo? Los que están a tu lado y están bautizados. Recibir la Eucaristía nos compromete a cuidar la unidad, a cuidar la comunión. Tenemos que ser personas que construyen puentes, no que abren zanjas, no que construyen muros. Estamos llamados a cuidar siempre los vínculos de unidad. Como les he dicho muchas veces, la palabra diablo empieza con D, diabolos significa el que divide, y el diablo mete la D de división. Ahí donde hay división, ahí donde hay problemas, ahí donde hay conflictos, ahí donde hay broncas, ahí ha metido su cola el maligno. Jesús, a través del Espíritu Santo, nos une. Debemos estar muy unidos en la fe, en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Vamos con el último efecto. ¿Se acuerdan cuál es el último efecto? La Eucaristía entraña un compromiso a favor de los pobres. Una persona que recibe a Jesús, Eucaristía, se preocupa de los necesitados. El Cristo rico, la Eucaristía, nos lleva al Cristo pobre, el necesitado. San Agustín decía, dale al Cristo pobre lo que te ha dado el Cristo rico. La Eucaristía es el Cristo rico que entra a nuestro corazón, nos transforma. Y teniendo a Cristo en nuestro corazón, buscamos al Cristo pobre, el necesitado. Y cuidado que el necesitado, en primer lugar, no es el que está a 20 kilómetros de tu casa. El necesitado puede ser tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus abuelitos, tus nietos, tus hermanos de sangre, que necesitan algo de ti. Conviene volver a repetirlo. El necesitado es el prójimo. Y la palabra prójimo viene de próximo. Es el que está a tu lado. Por ahí se empieza a vivir la caridad. El Cristo rico es la Eucaristía. ¿Qué te impulsa para que busques al Cristo pobre, al necesitado? San Juan Crisóstomo, uno de los grandes predicadores que ha tenido la Iglesia, decía lo siguiente: me parece bien que te preocupes de que el altar del templo esté muy bonito y tenga manteles muy bellos. Me parece muy bien. Pero más deberías preocuparte de ese mendigo que está en la puerta de la iglesia y que no tiene con qué vestirse. Porque el mismo que dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre, ese mismo ha dicho, estuve desnudo y tú no me has vestido. Estas palabras de San Juan Crisóstomo manifiestan la relación entre Eucaristía y necesitados. Si nosotros recibimos la comunión eucarística, vamos a preocuparnos de las personas que la están pasando mal. Hoy en día, por la pandemia, hay muchas personas que han caído en el consumismo, porque están con su mismo zapato, con su mismo pantalón, con su mismo pañuelo. No tienen más que ponerse. Hay que ayudar a esas personas. Si nosotros nos llamamos eucarísticos, no podemos pasar indiferentes ante aquellos que la están pasando mal. Por lo tanto, ahí tenemos los efectos de la comunión eucarística. Estamos llamados a vivir
con radicalidad nuestra condición de personas eucarísticas, porque nosotros, estoy seguro, queremos ser personas eucarísticas. Y por lo tanto es bueno hacer examen de conciencia sobre la forma como estamos recibiendo la Eucaristía y cómo estamos viviendo luego de recibir la Eucaristía. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1397, la Eucaristía entraña un compromiso en favor de los pobres, para recibir en la verdad el cuerpo y la sangre de Cristo entregados por nosotros. Debemos reconocer a Cristo en los más pobres, sus hermanos. Mateo 25:40. Fíjense qué bonito lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. La Eucaristía entraña un compromiso en favor de los pobres. Cuando tú has comulgado, has recibido a Cristo rico. Busca al Cristo pobre. Busca al descartado. En palabras del Papa Francisco, el Papa Francisco dice que cuando ayudamos a los pobres, tocamos la carne de Cristo. Y esa es la síntesis. La comunión eucarística trae efectos maravillosos en nosotros. Nos une más a Jesús. Nos separa del pecado. Borra los pecados veniales. No los mortales. Los mortales hay que confesarse. Aquí en el santuario estamos confesando. Ya lo he dicho muchas veces, en la iglesia todos somos pecadores. La iglesia no es un club de impecables. Aquí nadie suda agua bendita, nadie eructa incienso. Todos tenemos miserias. No tengas vergüenza de confesarte. Además, yo doy penitencias cortas. Por ejemplo, que se vayan de rodillas hasta la Costa Verde. La comunión eucarística nos preserva de los pecados mortales. La comunión eucarística forja la unidad en la iglesia y nos impulsa a ayudar a los necesitados. Aquí tenemos los efectos que trae la comunión eucarística. Valoremos el sacramento de la Eucaristía y vamos a pedirle a la Virgen Santísima, nuestra Madre, que nos ayude a todos nosotros a ser eucarísticos, a ser Jesús para los demás. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, de verdad, por su paciencia. Muchas gracias a la Guardia del Santísimo por su colaboración con el santuario. Siempre me apoyo en las oraciones de la Guardia del Santísimo. Recen siempre por los sacerdotes del santuario, por el Padre Moisés, por quien les habla. Y desde aquí mi oración y bendición para todos ustedes que se han conectado a través del Facebook. Ahora a las 7 de la noche tenemos el Santo Rosario con el Santísimo expuesto. Así que ánimo a rezar. Si rezamos siempre vamos a estar fuertes en la fe. Les voy a dar la bendición para que puedan irse a tomar su lonche. Hasta aquí estoy oliendo el chocolate caliente y el panetón. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que el Señor les bendiga y firmes en la fe, en comunión con Jesús, José y María. Muchas gracias y hasta luego.